Me presento, yo soy Liliana, soy de Comisiones Obreras de Cataluña. Yo también soy una persona migrada, bueno, una mujer migrada. Y yo llegué en 2017, fue la segunda vez que vine a Cataluña y elegí Cataluña como lugar para vivir y para que vivieran mis hijos, para que crecieran aquí, porque era una sociedad mejor. Yo vengo de México, que es un país que padece mucha violencia actualmente y que persigue a aquellas personas que defienden los derechos humanos y que son activistas, y que son sindicalistas y que están a pie de calle defendiendo. Cada día hay asesinatos de estas personas. Quiero mandar un saludo muy especial a Carlos Vallejo, porque bueno, somos compañeros del mismo sindicato, que no nos conocemos mucho. Y justamente estaba pensando, yo traía una cosa preparada, pero como he visto que todo es muy testimonial, quería hablar también pues, de mí, cómo he llegado yo a este sindicato. Carla, gracias porque sigues en la lucha y porque gracias a personas como tú, a nosotros nos queda claro que no podemos volver al pasado y que tenemos que seguir luchando. Cuando yo ya estaba colaborando con el sindicato de manera voluntaria, porque así es como se tiene que, la militancia es de manera voluntaria, y yo creía que se podía hacer algo desde el sindicato por mis compañeras. Yo vengo de la lucha del trabajo, de los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados, que como sabéis, la mayoría somos mujeres de Latinoamérica, es un sector no solo feminizado, sino también latinoamericanizado en este país. Yo tenía claro que teníamos que estar unidas, como decían antes, el movimiento social con la lucha sindical, y que era la manera de no hacer la lucha por separado, y nos unimos en una plataforma entonces por luchar para la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y nos unimos a la lucha de todo el Estado por el derecho al paro, que finalmente se ha conseguido. Es una lucha en la que ha participado el sindicato, pero que es una lucha en la que ha participado muchísimos movimientos sociales, y que creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer de manera conjunta cuando nos unimos. Cuando a mí me dijeron, bueno, ve colaborando más y adquiere más responsabilidades en el sindicato y tal, yo sí que pregunté, por esto no te matan aquí, ¿no? Ahora no, gracias a la lucha de compañeros como Carlos. En países de Latinoamérica, que es el contexto que yo conozco, sí, te matan a ti, te desmembran, te violan, te desaparecen, te secuestran a ti, a tu familia y a quien haya tenido contacto contigo. Con lo cual, tenemos que valorar los derechos que, como dice Carlos, se han conquistado, se han arrancado, no nos los han regalado, los han luchado las personas que estuvieron antes de nosotros, y que ahora nosotros podemos de alguna manera disfrutar de 30 días de vacaciones, ¿no? Que en muchos países no se tiene, de una jornada de 40 horas que en muchos países no se tiene. Ahora mismo en México está el debate por si se reduce la jornada de 48 o 40 horas, ¿no? Es decir, vamos muy detrás. Y más que nada creo que lo que quería compartir es cómo combatimos la extrema derecha, primero, con las acciones de memoria histórica, precisamente para no volver al pasado y para no repetir los errores, para valorar lo que han hecho por nosotros y allanarnos el camino y seguir luchando y seguir construyendo. Dos, no olvidar que el racismo finalmente tiene su raíz en un eje de clase. Es así, tiene su raíz en estas formas de dominación y de explotación de nuestros cuerpos y de extracción de nuestras vidas. Un compañero decía, los pobres y los ricos, ¿no? Los negros y los blancos, es que nos pueden explotar. ¿Por qué las personas extranjeras con dinero que vienen aquí a comprar propiedades no tienen problemas de papeles? Esta es la diferencia. ¿Por qué los que venimos a trabajar y a ganarnos la vida sí tenemos esos problemas de papeles? ¿Y por qué nos obligan a estar 3 años, no solo a vivir aquí, sino a trabajar de manera irregular, a trabajar barato? Ese es el objetivo, que trabajemos barato. Tenernos 3 años en la irregularidad es tenernos en la explotación. Porque ¿qué vamos a hacer 3 años? ¿Vivir de nuestras rentas? No, tenemos que trabajar sin papeles, y eso nos obliga a trabajar de manera irregular. Por eso, como decía Carlos de Pablo, también uno de nuestros ejes, y que es finalmente el fundamental, es luchar
por las condiciones precarias e irregulares de trabajo, luchar contra la irregularidad en el trabajo. Y esto sí que no solamente a nivel de plataformas o a nivel de cooperación internacional, que como sindicatos grandes podemos hacerlo, unirnos a plataformas o hacer proyectos de cooperación internacional. Nosotros tenemos proyectos de cooperación internacional para fortalecer luchas sindicales en el Líbano, por ejemplo, también para trabajadoras del hogar y su empoderamiento, o en Colombia, sino también aquí cada día asesoramos y formamos a muchas compañeras que sufren vulneración de sus derechos precisamente por el desconocimiento de estos derechos. Cuando llegas aquí y has perdido hasta el derecho a la vida en tu país, llegas aquí y te crees que no tienes ningún tipo de derecho. No, sí tenemos derechos aunque no tengamos papeles. Y los trabajadores y trabajadoras extranjeras tenemos los mismos derechos, porque nos lo reconoce el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer en los sindicatos grandes? Entrar. Yo ahora formo parte de la dirección del sindicato, de Comisiones Obreras de Cataluña, y me parece que es una oportunidad para nosotras de poder estar dentro de una organización y aportar nuestro punto de vista, aportar nuestra vivencia, aportar nuestra experiencia y las necesidades de donde venimos para poder hacerlo. Es decir, no esperar a que el sindicato venga a ti y que te diga, ¿qué puedo hacer por ti? No se trata de ayuda, se trata de colaboración, se trata de militancia, se trata de lucha colectiva. Y yo he podido integrarme y decir, pues yo quiero aportar esto, porque la mirada es esta y la realidad es esta, y las compañeras están sufriendo y están padeciendo, y tenemos que ir a decir que no estamos de acuerdo con la ley de extranjería y tampoco con la ley de asilo y con la tortura que representa estar en la irregularidad. Con lo cual yo os invito a todos también a que veamos como que el sindicato no es esa oficina, como decían los compañeros, o es aquello que va a venir a ti. No, vayamos, integrémonos, seamos delegadas como la compañera Nayeli. Ahora mismo también estamos promoviendo que seamos más personas extranjeras las que nos pongamos en las listas para ser delegadas y poder luchar también en los centros de trabajo por estos derechos, como decía Nayeli, por aportar esta visión, más allá de estos derechos laborales, sino también de derechos sociales y políticos.